Bienvenidos a Les Faire, programa dedicado al análisis político, económico y social, tanto de la actualidad nacional como internacional. En este cuarto capítulo vamos a tocar un poco de varios temas. Vamos a hablar de la ley de las ONPs. Ya hablamos de las AFPs en un capítulo previo. Ahora vamos a explicar, ¿no?, la inconstitucionalidad, las falencias de esta ley. También vamos a abarcarlo desde el punto de vista de los aportantes, porque son personas que tienen que tener respuestas por parte del gobierno. Tenemos que preocuparnos por ellos. Es gente que ha aportado de su sueldo, sueldos que no son los más altos del país, sueldos de personas trabajadoras que merecen tener una respuesta acerca de qué ha pasado con ellos, qué se va a hacer, qué soluciones tienen, porque tampoco la idea es dejarlos de lado. De gente por la cual nos debemos preocupar. Sin embargo, nos debemos preocupar de una manera responsable, no con leyes populistas, como lo ha hecho el Congreso. Vamos a tocar la ley, otra ley sacada por el Congreso de ascenso en el sector de salud, en el salud, para ser más precisos, que también le va a costar bastante al ministerio actual, al gobierno actual. Vamos a tener un gasto notable, un gasto notorio, eh, mucho mayor, un gasto público mucho mayor a lo que hemos tenido años pasados. También vamos a hablar un poco de la política económica que está tomando Estados Unidos con Jerome Powell, quien indicó que van a intentar disminuir el empleo incrementando un poco de manera controlada la inflación. Vamos a tocar la curva de Phillips, ¿no?, todas las implicancias. Y finalmente vamos a tocar un tema social también, que fue la tragedia en Tomás Restobar. Vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros como ciudadanos en cuanto a responsabilidad y lo que le compete también a la policía, ¿no? Las explicaciones que debe dar acerca del operativo, acerca de por qué se dio esta tragedia y qué cosas debemos mejorar en nuestra Policía Nacional para que no vuelva a ocurrir. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Santiago. Un gusto volver a estar acá. Y muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, no hemos grabado hace bastante tiempo. Ya creo Sí, que es verdad. tocaba hablar un poco de estos temas. Siempre es entretenido, es productivo, ¿no?, intercambiar ideas. Sí, por ¿Cómo es un supuesto. poco la ley de las ONPs? Yo hace poco redacté un artículo en Lucidez, Bueno, pero sí. quisiera ver, ¿tú qué opinas que se ha podido hacer diferente en esta ley? ¿Qué opinas? ¿Por qué camino piensas que se le ha podido direccionar para beneficiar a los contribuyentes, a los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones? Eh, el tema con los aportantes, yo creo que también va por el lado de de los pensionistas actuales, porque en la ONP tiene una salida de efectivo de más o menos 5.800 millones de soles anuales de pagos a pensionistas. Y no son muchos pensionistas, son como 600.000 pensionistas, perdón. Ujú. 600.000. Entonces, por ese lado, sí, sí, 600.000 pensionistas, y también tienen los gastos de personal, entre otros lados. Entonces, por ese lado, incluso la ONP en el 2019 no le alcanzó con los fondos que recaudó, tampoco le alcanzó con la rentabilidad que tuvo a través de su fondo de rentabilidad, que de hecho el FCR, que se llama el Fondo Consolidado de Reservas, y el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas de Pensiones, en el cual no solamente participa el Perú, sino también otros países. Y de hecho son fondos interesantes porque no solamente administran las pensiones, sino que los administran en portafolios que uno no esperaría, portafolios de Goldman, portafolio de Credit Suisse, portafolios de JP Morgan. Pero aún así, con la rentabilidad que obtuvo de esos fondos, más las nuevas captaciones que tuvo de los aportantes actuales, no tuvo suficiente cantidad de efectivo como para poder darle a los pensionistas. Y el Tesoro Público, a través de remesas, tuvo que darle como 1.200 millones de soles a la ONP. Entonces, de por sí ya partimos de un punto en el cual la ONP tiene una obligación constante, fuerte, con sus pensionistas.
Y si a esto queremos añadirle que se quiere hacer una retribución de 13.000 millones de soles aproximadamente para los aportantes actuales, primero, bueno, creo que está de más explicar que eso ya es plata que ya no está, sino es plata que ya se redistribuyó. No es que sea una plata que esté ahí guardada. Los fondos que el FCR se crean, se crean mensualmente y se liquidan mensualmente. No es una estrategia constante en ese sentido, donde se puede almacenar la plata de una forma a largo plazo. Entonces, bueno, los 13.000 millones de soles es un monto, es tremendo. Con eso se financia la reconstrucción del norte, con eso se financia no solo la reconstrucción del norte, sino también la de Ica. Con eso también puedes hacer una carretera de Tumbes hasta Puno, y, aparte ya de toda la Panamericana que ya tenemos, hacer una segunda carretera adicional. Y eso es una cantidad extraordinaria, gigantesca, y que la única forma, tendría dos formas de financiarse. La primera es, bueno, tres formas de financiarse, dado la situación actual. La primera tendría que ser emisión de deuda, la segunda es utilizar los impuestos, fondo de estabilidad fiscal u otras formas, y la tercera es utilizar maquinita. Claro, el BCR, y esa es una jugada maestra. Esa es una jugada maestra para, a través del BCR, que el BCR empiece a utilizar algún tipo de operación en el mercado abierto para prestarle indirectamente a través de COFIDE, como lo viene haciendo con el caso privado, también prestarle indirectamente a través de COFIDE a la ONP. Claro, esa es la última opción, creo yo, pero si no muy lejos del fondo es en soles, no nos debería sorprender que nuestro honorable gobierno y nuestros honorables congresistas tomen una medida de ese calibre. Las ONPs son un fondo público, entonces no hay cuentas individuales. Por ese motivo es un poco vago hablar de retribución, debido a que los aportantes no tienen una cuenta individual de la cual tú le puedas devolver el dinero, sino que es un fondo común que, tú ya lo has explicado, se invierte. Sin embargo, la rentabilidad y la tasa de reemplazo que te otorga la ONP es muy alta. Imagínate un sueldo de 2.000 soles. ¿Cuánto es voy a sacar el porcentaje para no equivocarme? Okay. Alguien que gana 2.000 soles aporta 270 a la ONP. Yep. Entonces, la mínima pensión que te otorga una ONP ahorita son 500 soles y puede ir hasta 893, de acuerdo al tiempo que tú has aportado y de acuerdo a la cantidad que has aportado, ¿no? A tu sueldo de los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Te da una tasa de reemplazo de casi 92%. O sea, imagínate aportar 260 y recibir 500. Y más aún, imagina que la mayoría de aportantes a las ONP tienen sueldos similares. Es insostenible en el largo plazo. Se termina formando como una especie de pirámide de esquema Ponzi en el cual a los nuevos pensionistas se les empieza a pagar con los aportes de los nuevos, o sea, claro, las personas que van llegando a su jubilación se les empieza a pagar con aporte de nuevos afiliados, ¿no? De nuevos, de nuevos contribuyentes, por así decirlo. No aportantes. Exacto, nuevos aportantes. Entonces, así es un esquema cíclico que van saliendo unos, van entrando otros, y lo que no cuadra, el déficit que se genera, se paga con gasto gubernamental. Mensualmente se gasta del Tesoro Público entre 100 y 120 millones de soles, lo cual es muy, muy, muy perjudicial. Ese dinero puede ir a un programa social, puede ir a un montón de proyectos que mejorarían el país, y se designan a un programa, a un sistema que no tiene sentido, ¿no? Que más nos perjudica mucho más de lo que nos beneficia. Habrá que ver una solución para los aportantes. No podemos dejarlos en el aire tampoco, eliminar el sistema, pero no pueden ser medidas populistas. Ahora también han sacado la ley de ascenso en salud, en la cual todos los doctores obtienen una promoción
y eso no refleja los Ujú. costos que tiene el sector de salud. Es más, le haría perder a salud. Es más, salud para seguir con operaciones necesitaría un bono de como 2.400 millones de soles, tendría pérdidas por Ujú. 100 millones de soles, y nos terminaría perjudicando mucho más de lo que parece beneficiar en el corto plazo. Este tema de salud es Claro. uno de los varios que está aprobando el Congreso, y yo creo que, no sé qué opines tú, ahorita te doy la palabra, pero yo creo que estas estrategias van más por el tema político. Los congresistas quieren ganar Sí, votos por los partidos. están en campaña electoral. Exactamente, están en el peor momento que deberían tratar de ganar votos mediante medidas populistas, lo Exacto. están haciendo. Entonces yo creo que son estrategas, Cecilia García, congresistas que no tienen un fundamento, no tienen un argumento para tomar medidas tan deplorables, Ujú. vienen con ansias, con ganas de tener popularidad, de tener un poco de cámaras para ganar votos. Y las personas lamentablemente caen en ese juego y terminamos siendo perjudicados todos. Sí, bueno, por el lado del Congreso y las medidas que está tomando, bueno, yo creo que también que dentro de, o sea, también consideremos un poco el Congreso que tenemos. No creo que si es que el Congreso anterior utilizaba muchos asesores de forma injustificada, creo que acá el uso de asesores sí se justificaría mucho. No son las personas más preparadas, han sido elegidas y se respeta la voluntad del pueblo, pero no son las personas más preparadas para el cargo que ejercen. Tienen asesores, Eh, ¿verdad? Tienen asesores. Al parecer, sí, yo sé que tienen asesores, yo sé que tienen no sé asesores. si, no sé a quién contratarán de asesores o si no les hacen caso, pero tienen un presupuesto asignado para asesores políticos, para Sí, asesores económicos, sociales, claro, y se llenan de asesores, pero bueno, sí, lamentablemente, sí. claro, pero o sea, también, es que también tienes que considerar que hay congresistas que sí creen algunas mentiras y sí lo creen de verdad. Por ejemplo, este, yo honestamente, yo creo que la gente del FREPAP sí cree, o sea, sí cree que el gobierno en realidad está haciendo una artimaña y que sí hay cuentas individuales y que sí les pueden devolver los fondos. Tú Yo vas, creo que la gente del FREPAP sí cree eso. exactamente, no, pero Yo tú creo... vas a Alemania y ¿Mm? bueno, con todas las, bueno, no todas, ¿no? Con las pequeñas diferencias que puede tener con el gobierno de Angela Merkel, en Alemania, que es un país desarrollado, tú no puedes, o sea, un partido como el FREPAP no tendría cabida. Oh, Constitucionalmente claro. no podría postular ni siquiera un cargo municipal en Alemania. Entonces, yo creo que hay que reformular bien, sin perder la democracia, tenemos que reformular bien cómo estamos organizados, cuál es la estructura gubernamental. Sí, claro. Y lo más triste, tal vez por así llamarlo, es que al final pueden hacer la propuesta, pueden aprobar la ley con los votos, pero el gobierno va a hacer la denuncia en Tribunal Constitucional, la van a observar y al final no se va a aprobar porque es inconstitucional. Entonces, al final lo único que está haciendo el Congreso es haciendo invirtiendo mucho tiempo para una medida que no se va a aprobar, para después echarle el dedo al presidente diciendo que es el presidente, el cual no deja que la gente recupere su plata, cuando en realidad esa plata es plata que se distribuyó a los pensionistas, o plata que ya se gastó, entre otros, y la gente le va a querer al Congreso y van a votar de nuevo por ellos. O sea, pero al fin y al cabo, la única forma en cual el Congreso podría tener de nuevo, como ya hemos explicado en capítulos anteriores, el Congreso no tiene poder de gasto, el Congreso no puede decir necesitamos gastar en esto. El Congreso puede decirle al presidente que el presidente le diga a los ministros que haga algún tipo de inversión pública, algún tipo de distribución de bonos, etcétera, pero el Congreso no puede de forma autónoma decir destinar dinero a ciertas cosas, Por eso porque es la no medida, está dentro de sus funciones. por eso es Son medidas inconstitucional. completamente populistas, inconstitucionales
que pintan algo y todos saben que no se va a pasar, pero ellos dicen que no, sí, que vamos a seguir peleando, pero saben que no se va a pasar, saben que se va a observar, saben que no se va a dar, y aún así lo único que terminan haciendo es gastando tiempo, generando daño y no logrando realmente discutir cosas que podrían generar valor y podrían ayudar a las personas. Y le echan la culpa al gobierno, al ejecutivo, ¿no? Sí, Asumir culpa. exactamente. Eso, para dejar en claro lo que dijiste, Alex, es el motivo por el cual es inconstitucional. El Congreso no puede disponer de un gasto gubernamental para una ley. Lo tiene que disponer los ministerios y el Ejecutivo. El Congreso dicta las leyes, pero no puede disponer del gasto público. Es más, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de los peajes y se le sale encima los lados de mercantilistas, de amigos de Vizcarra. Entonces, en el momento en el que se disolvió el Congreso, el Tribunal Constitucional lo denominó como algo constitucional. La disolución del Congreso fue aprobada por el Tribunal Constitucional, cosa que yo no estoy de acuerdo y que abogados como Bullard tampoco estuvieron, pero se debe respetar la decisión. Entonces, en este caso, los congresistas no están respetando esa decisión y quieren ahora tumbarse al Tribunal Constitucional, quieren cambiarlo, quieren revocar a María Antonieta Alba. Censurarlo. Están presentando la moción. Yo creo que están obstruyendo más de lo que ayudan. Es más, de Belaunde dijo, ¿no? Muchas veces, de Belaunde creo que no estuvo muy de acuerdo con el discurso de Cateriano, lo criticó un poco, por decir lo menos, pero en ese momento tú tenías una responsabilidad como político, una responsabilidad como líder. Exactamente. Entonces tú puedes no estar de acuerdo con un discurso, puedes diferir en bastantes cosas, pero aplazar... Pero no vas a trabar. Claro, para aplazar ese cambio de gabinete, o sea, tendrías que estar en una situación muy, muy tranquila en un país, en una situación así extrema como la que estamos viviendo. Aplazar un cambio de gabinete es ir contra los intereses del país. Y en eso no estoy muy de acuerdo. Bueno, creo que quedó claro el funcionamiento de las ONPs, la problemática que hace peligrar su futuro, su funcionamiento. ¿Quieres seguir con el ámbito nacional, hablando de un poco de lo ocurrido en Los Olivos, en Tomás Restobar, o prefieres hablar de la política económica de Jerome Powell? Yo particularmente preferiría hablar de Jerome Powell. De hecho, es interesante que flexibilice su posición frente a la inflación. Normalmente Estados Unidos manejaba una tasa de inflación relativamente estable, baja. Muy blanco era un 2% anual. Ahora se espera de que supere ese 2% anual. Justo se está basando en los estudios que se dieron en los años 70, 80 de la curva de Phillips. Después, bueno, cuando Milton Friedman entra, ya no habla de los salarios nominales, sino de los salarios reales. Y con Okun, en los 70, pasan a no solamente hablar ya de un trade-off entre desempleo e inflación, sino también hablan de una correlación positiva entre el producto y la inflación. Pero en este caso nos vamos a centrar en la curva de Phillips en términos reales, que es la parte de desempleo e inflación. De hecho, la curva de Phillips original dejó de ser vigente con Friedman, porque la curva de Phillips original hablaba de salarios nominales. Y cuando Friedman dice que lo que importa son realmente los salarios reales, ahí empieza toda una discusión monetarista sobre si es que el dinero es neutral, superneutral, etc. Entonces, entiendo que lo que Jerome Powell va a hacer es el mecanismo por el cual va a tratar de regular la inflación, es lo que vienen haciendo durante años, que es la tasa de interés, que más que es distinto a la emisión monetaria. Son dos temas distintos. No es de que Jerome Powell vaya a hacer maquinita de la FED, que de hecho puede hacerlo. Una posición un poder bien fuerte de Estados Unidos es que como su moneda es tan transada en el mundo,
cualquier, Estados Unidos va a emitir y la gente le va a comprar los bonos. Más, Y aún así, con Obama llegó a tener 105% de deuda sobre PBI y seguía en triple A más. ajá, y aún así pueden seguir emitiendo porque tienen la tasa libre de riesgos, son el único país en el mundo que nunca ha entrado en default, y cualquier cosa que imiten, en vez de quedarse en Estados Unidos, se va, y de esa forma quita una presión interna, pero sin embargo, digamos, la Fed obtiene los fondos, pero de todas formas las inversiones se mueven a veces, muchas veces fuera del país, que es solamente viendo la composición de los índices de Estados Unidos, el S&P, el Nasdaq, entre otros, tú puedes ver de que la mayoría de las empresas son transnacionales, entonces varias inversiones salen del país. Pero al final las utilidades regresan al país. Entonces es un mecanismo bien interesante que no cuenta la mayoría de los países latinoamericanos, porque no tienen la misma posibilidad de Estados Unidos de tener tanta flexibilidad con su moneda en ese sentido. Entonces, pero regresando al tema, ya en términos del mecanismo de transmisión a través de la tasa de interés, lo que Jerome Powell plantea hacer es incentivar el consumo. Es una medida un poco keynesiana en ese sentido, incentivar el consumo y tener una inversión con una tasa de interés manteniéndose en el bajo, que no regule tanto el aumento de una expansión del consumo que pueda haber debido a toda este quantitative easing que están volviendo a tener después de tantos años, que lo único lo único que cambia con la política que tomó después de la crisis del 2008 es que mientras que en la crisis del 2008 fue más que todo un shock de la cadena de pagos. Claro, No solamente es un shock de la cadena de pagos, sino también es un shock muy fuerte de demanda. Eso es un cambio, digamos, relevante que hay que tener. Por la parte de la cadena de pagos era más que todo una parte de oferta, en el sentido de que las empresas no podían pagarse entre ellas. Se tenía que tratar de evitar que se congele el sistema bancario. Pero ahorita no solamente tienes eso también un poco, porque las empresas también están en una situación muy crítica, y por eso es que el gobierno ha hecho el mayor paquete de la historia, destinando trillones de dólares, o sea, billones de dólares, en castellano, trillones de dólares en inglés, para poder reactivarse, sino que también necesitas que la gente consuma, que es algo que no pasaba tanto antes. En 2008, claro. En el 2008, exactamente. Ahora, como no hay mucha actividad, hay varios estados que siguen en cuarentena y otros estados que no quieren tener cuarentena. Se necesita que la gente siga consumiendo, y por ese lado es interesante que vaya, que aun manteniendo una tasa de interés baja, incluso vaya a disminuir un poco sus operaciones de mercado abierto para tratar de para no mitigar la inflación y dejar que la inflación suba sobre su rango meta del 2%. Bien interesante. Y solamente algo como Estados Unidos podría hacerlo, porque tiene la espalda financiera, tiene la confianza para poder, de parte de la gente, para poder hacer algo así. Sobre todo los inversionistas. Su rango meta, bueno, su límite va a ser 3%, que no es... No es tanto tampoco. No es tanto. Sin embargo, siempre va a haber ese debate, ¿no?, entre el intervencionismo y el no intervencionismo. Hay que ver qué tan intervencionista se vuelve el gobierno, si es una medida de emergencia o si se convierte en una tendencia. Y cómo afecta a largo plazo también, porque en las épocas, bueno, post Segunda Guerra Mundial, que es cuando el mundo pasa, ¿no?, de esa visión pregonada por Lasky, si no me equivoco, al keynesianismo. Y es más, Claro. uno de los padres del liberalismo, Hayek, von Mises, y el mismo Friedman que sale de Chicago, ¿no? Se encuentra la escuela austríaca, Hayek va a Chicago, donde tienen debate de ideas, pero se mantiene la tendencia liberal. Esa época posguerra fue keynesianismo, y a Hayek y a todos los liberales los anularon, los cancelaron prácticamente, porque estaban funcionando las ideas keynesianistas hasta que se da esta popular estanflación. Sí, con el Bretton Woods y la crisis del petróleo. Claro, después de Bretton Woods fue el acuerdo que firma Keynes, en el que se crea el Fondo Monetario Internacional.
y la política intervencionista había servido casi a la perfección. En Alemania también se elimina el control de precios, pero se mantiene un gobierno intervencionista, entonces se empieza a aplicar esa economía de mercado, pero con con regulación estatal, hasta que a largo plazo le llegan todos los efectos, ¿no? Todos los resultados Claro. de esa política intervencionista terminan, terminan estallando. Y eso es lo que no queremos que pase ahora, ¿no? Es un tema de ideologías, de modelos económicos, bueno, de pensamiento también, porque hay un montón de temas de ética, si es que el gobierno debe intervenir o no. Pero bueno, esperemos Ujú. que funcione, veremos cómo le va a Estados Unidos, esperemos que Estados Unidos tenga una política acertada con eso. Sin embargo, hay que ver también cómo termina afectando a largo plazo. Hay medidas aplaudidas, por ejemplo, ahora todo este gasto al Congreso peruano le va a ser aplaudido, todas estas medidas, todas estas políticas, el pueblo lo va a aplaudir. Y al siguiente gobierno, cuando tengamos una deuda, o sea, una deuda ya abusiva, cuando tengamos que aumentar impuestos, que imprimir o que endeudarnos más todavía, Ujú. cuando todo eso nos pase factura, yo no creo que al gobierno actual le vaya a caer un poco de escarmiento por parte de la población o de No, crítica, pero al gobierno no. que sigue le va a caer todo. Igual, ahorita me acuerdo que se criticaba a Trump por su manera de refinanciar la deuda, porque cuando asume Trump, Estados Unidos tenía una deuda de más del 100%, pero no se critica la política de gasto fiscal de Obama, en el cual se incrementa abismalmente el gasto, se aplica el Obamacare, Ujú. programas que fracasaron. Entonces, siempre hay que pensar también a largo plazo, ¿no? No todo es corto plazo, si bien hay medidas rápidas que se deben tomar cuando pasamos una situación de emergencia como la pandemia, no podemos sacrificar el corto plazo por un bienestar a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo vamos a tener que tomar las mismas medidas y seguir aplazando la crisis si es que no tenemos cuidado. Sí, eso es correcto. Bueno, pero también, eh, también es la tasa de descuento de cada persona es bien variable. En ese sentido, yo imagino que el peruano de a pie vive del corto plazo. Y eso Sí, también es entendible, es completamente entendible, ¿no? Hay gente que compra por el diario, no es para la semana, no es para el mes, no es diariamente realiza las compras ujú. porque su flujo es diario, entonces su Producto de la movimiento, informalidad. todo es diario, es el día a día, una buena parte también por los efectos secundarios de la informalidad. Este, pero sí, al final todo pasa factura, no hay lonche gratis, Sí, el dinero no crece en los árboles. eh, si no lo pagamos nosotros, lo van a pagar los impuestos con nuestros hijos o nuestros nietos, pero se tiene que pagar. eh, y, y bueno, o sea, eso es lo principal, lo que siempre hay que claro. recordar. Mucha de la crítica también va cuando decimos que nada es gratis, nos sacan en cara probables privilegios que tengamos como acceso a agua, electricidad, salud, Ujú. educación. Y en verdad nosotros, yo creo que somos las últimas, o sea, las primeras personas que quieren que todos los peruanos tengan educación de calidad. Sin Sí. embargo, el que nosotros querramos eso no lo hace gratis. Los doctores no crecen de los árboles, no salen de la tierra, los profesores tampoco. Entonces, ¿qué tiene que pagar? Bueno, ¿quién lo va a pagar? El contribuyente. Las personas que no puedan pagar impuestos, que se encuentren en una situación precaria, van a tener que tener educación probablemente subsidiada, en mi opinión, pero la van a tener que seguir Ujú. pagando los contribuyentes. Entonces, tampoco creo que tengamos que acostumbrar a las personas a tener cosas gratis, pero sí, y tampoco creo que tengamos que hacer a todos pagar por educación, porque hay personas que no pueden, pero lo que tenemos que hacer es explicar cómo funciona el sistema, ¿no? Ver de dónde sale el dinero, ver cómo se invierte, ver qué políticas se toman, porque muchas personas hablan y lanzan leyes, lanzan afirmaciones como ingreso básico universal, como salud universal, como educación universal para todos, pero no se ponen a pensar
de las implicancias que pueden traer estas leyes, ¿no? De los incentivos. O sea, ¿qué pasa si se da un impuesto a la riqueza? Suena muy bonito, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar, no? O sea, las personas van a seguir invirtiendo en Perú, probablemente manden sus ahorros a las Islas Caimán para no pagar impuestos. Hay que ver Sí, tal cual. cómo se desarrolla el individuo, cómo se desarrollan las personas, cómo reaccionan ante leyes, porque como te digo, puede sonar bonito, pero hay cosas que terminan siendo innecesarias y terminan siendo perjudiciales, ¿no? Para el mismo ciudadano, para las mismas personas que buscan beneficiar. ¿Alguna conclusión que quieras dar, Alex, acerca de cualquiera de los tres temas que hemos tocado? Creo que nos falta un Eh, poquito de Tomás la parte Restobar, social. pero para cerrar el plano económico financiero, Bueno, en Perú es que por más que se fueran las leyes, van a ser observadas, al final no van a implementarse. Es una pena que se gaste el tiempo de esta forma, sobre todo en estos momentos en los cuales se tiene que hacer una muy buena gestión del tiempo para destinar los recursos de forma apropiada para las personas que están realmente en situación de vulnerabilidad, para los tanques de oxígeno que no hay, para tratar de hacer constantemente seguimiento de los focos de infección, entre otros. Este, y bueno, o sea, creo que ese es por el lado peruano. Y por el lado de la política de Jerome Powell, nada, hay que quedar a esperar a ver cómo este punto básico, perdón, este punto porcentual que están aumentando la inflación, el rango meta de inflación, eh, o mejor dicho, su target de inflación, porque ellos trabajan más por un target que en vez de rango meta. Vamos a ver qué consecuencias les trae y tipo si es que realmente logran conseguir lo que están buscando con ellos. Que de hecho yo creo que de por sí estar en Estados Unidos es una situación un poco más flexible como para poder hacer algo así. te da una facilidad, ¿no? Te da una facilidad para aplicar ese tipo de políticas. Políticas que sería Ujú. imposible siquiera pensarlas en un país subdesarrollado, Sí, pero sí, que, sería más complicado. claro, pero en Estados Unidos es mucho más sencillo. Y pasando al plano Ujú, social, cosa que no hemos tocado creo que en ningún capítulo, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Tomás Restobar, una lástima, la verdad. Cualquier muerte es lamentable y no ujú, podemos, bueno, y tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hablar de estos temas, pero vamos a ver dos, dos puntos de vista, ¿no? De la responsabilidad ujú, ciudadana y el punto de vista de gestión policial del operativo que se llevó a cabo, ¿no? En primer lugar, lo de responsabilidad ciudadana, yo creo que eh, todos debemos ser responsables, cuidarnos, hay límites, sin embargo, echarle la culpa a las personas que fueron a la discoteca es un facilismo. Tenemos que ver el panorama general, ¿no? ¿Qué los incentiva? Si el gobierno realmente ha dado en el clavo aplicando esa cuarentena tan estricta, ¿no? Ese toque de queda. Y también, bueno, hablar del error, ¿no? Que tuvieron. O sea, yo creo que el error cometido por estas personas no justifica su muerte para nada. Sin embargo, personas que incumplan una cuarentena, por más que estés, yo personalmente estoy en contra, pero por más que estés a favor o en contra, la ley hay que cumplirla y hay que siempre incentivar a las personas a respetar a la autoridad, a tratar de convivir en sociedad, ¿no? Para formar un país mejor. ¿Tú qué opinas? sí, es una tragedia. Este, bueno, básicamente esa es mi opinión. Es una tragedia, es realmente una pena que haya tenido que tener ese desenlace. Eh, sí, y yo prefiero centrarme más en el aspecto técnico-policial Sí, de sí, de la todas maneras, gestión de más que hablar de claro. culpas o de
responsabilidades. O sea, nada justifica una muerte. Para nada, no, Es, para nada, es, para es nada. una tragedia total por ese sentido. No, y ver a personas burlándose, echando la culpa a los asistentes de la discoteca, me parece una falta de respeto. Yendo al tema policial, el operativo para mí estuvo pésimamente organizado. Eh, Ujú, Hay culpa también del organizador, del dueño del local, que para eso recibió un bono de reactividad. Entonces, centrémonos en realmente los responsables. El operativo policial son personas que no estaban armadas, personas que no representaban una amenaza a la sociedad, por lo cual el operativo no puede haber sido tan vago como para terminar con 13 muertos. Entonces, no puedes entrar de manera vehemente a un local sabiendo que solo hay una puerta de acceso y que es acceso y salida, y la cual está cerrada, o bueno, al menos eso se supone, eso sale en los partes policiales. ujú. Y por otro lado, la responsabilidad que tiene el dueño del local para prestar su discoteca a un evento o a un grupo de personas que van a hacer algo ilegal, ¿no? Algo que está fuera de la ley. Tú, Alexander, Ujú. ¿qué concepto tienes del operativo? ¿Qué crees que puede ser mejor? Bueno, del operativo realmente no, no soy un especialista en el tema policial y en planes redadas. Yo puedo hablar sobre lo que he visto en las imágenes que se han pasado en varios reportajes. Eh, yo creo que hay un problema de planeamiento fuerte, sobre todo porque, bueno, también tampoco no sé de qué forma podrían haber tanteado el terreno o la infraestructura a la cual iban a ver, porque creo que la situación era que la puerta se cerraba desde adentro en lugar que hacia afuera. Entonces, cuando la gente intentó salir, estaba empujando la puerta, pero tenían que abrirla hacia adentro. Y al empujarla se debe haber hundido algo que se bloqueó la salida. Y la policía debería haberse dado cuenta que la puerta se abría hacia afuera, en vez de que se abría hacia adentro, perdón. Claro. Este, y bueno, no, la verdad es que no tengo conocimiento si es que habrá algún tipo de plan para un tipo de intervención en cuarentena de este tipo. Hay Y en protocolo. caso lo hubiera, estuvo mal, un protocolo exactamente, y en caso lo hubiera, no fue para nada bien ejecutado. Y los accionistas de esa empresa, yo considero que sí deberían ser responsables de lo que sucedió en sus instalaciones, nunca debieron haber prestado su local para eso. Y ojalá la ley les aplique de una forma justa. Les tiene que caer el peso de la ley. Lo mismo, ahorita acaban de repatriar al dueño de Utopía. Va a tener 4 años Sí, de sí, pena a privativa. uno de los dos, a Exacto. uno de los dos. Entonces, son cosas por las cuales se tienen que hacer responsables. Y nada, Ujú. eso ha sido todo por hoy. Esperamos que le hayan pasado bien, Alexander. Muchas gracias. Ha Gracias, sido, Santiago. ha sido grato volver a grabar después de tiempo. No habíamos estado muy coordinados en estos últimos días como Ujú. para grabar acá. Alexander acaba de ser designado CEO de, de la empresa de textiles No, para nada, para nada, para nada, para nada. pero nada, esperamos volver a grabar. No se olviden de comentar, de proponer algún tema de su interés, algún invitado que quieran escuchar. Y será hasta la próxima. Nos vemos, Alex. Hasta luego, Santiago, un placer.